Tenemos que decir que muchos cristianos han sido víctimas de una pésima enseñanza o de una nula o escasa enseñanza. Muchas personas repiten a veces como loros cosas que por tradición se han establecido, pero que realmente no es porque lo hayan aprendido, no es porque lo hayan descubierto directamente de la Biblia, sino porque lo oyeron y bueno, lo oyeron y lo repiten, pero yo creo que lo bueno y lo que le da base y fundamento a la vida de cualquier creyente es que tú mismo, con tu Biblia en la mano, con tu relación con el Señor, vayas descubriendo el corazón de Dios, vayas descubriendo a la luz de las Escrituras qué es lo que Dios ha dicho, cómo Dios se ha movido a lo largo de la historia, porque Dios no está, digamos, restringido a una religión. Hay muchas personas que se escudan, que se esconden detrás de una religión y lo que repiten es, pues como acabo de decir, como un loro, lo que en esa religión se ha establecido como dogma, como enseñanza. Pero a la hora de la verdad, los miembros de cualquier religión, unas más que otras, pues no es que hayan llegado a esas conclusiones, no es que realmente hayan llegado a esa conclusión por un estudio exhaustivo de la palabra y porque han profundizado y han averiguado, no, sino simplemente porque, bueno, a mí me enseñaron esto, mi madre lo practicó, mis antepasados creyeron en esto. En el fondo no sabemos de dónde viene esta tradición, no sabemos si verdaderamente tiene una base bíblica o es un mito, una leyenda, una tradición, pero yo siempre he creído en esto y ahí se quedan. Y es una lástima, ¿no? Es una lástima, es como si, por ejemplo, un médico del siglo XIV te quisiera operar hoy. Sería una temeridad. ¿Era médico en el siglo XIV? Sí, pero discúlpeme, la medicina desde el siglo XIV hasta hoy en día ha avanzado una barbaridad. ¿Quién se pondría en las manos de un médico del siglo XIV para ser operado hoy en día de cualquier cosa? Si hubo un momento en la historia en que ni se esterilizaban los instrumentos quirúrgicos, ¿no? Y había un momento en la historia en el que no se le daba importancia a las infecciones y en cualquier sitio se operaba una persona y ni siquiera había anestesia, ni penicilina, ni antibióticos, ¿no? Entonces, gracias al Señor, pues los tiempos cambian. Y hoy en día pues hay una serie de artefactos y de tecnología y de medios que bueno, pues que a los médicos les ayudan en un momento determinado pues a diagnosticar o a operar o a prevenir una enfermedad. Todo va evolucionando en la vida, menos una cosa. Todo ha cambiado. La medicina, la ciencia, la tecnología, absolutamente todo. Cuando vemos a veces las carreras de coche de los siglos pasados, la máxima velocidad era 100 kilómetros por hora. Increíble, ¿no? A 100 kilómetros por hora iba Fangio en aquellas carreras, sin amortiguadores, sin ningún tipo de tecnología hoy en día. Hoy en día cualquiera de nosotros nos reímos de ir a 100 kilómetros por hora, ¿no? Algunos van a 100, haciendo el ridículo también, ¿no? Van algunos, ¿no? Pero se dan cuenta, son velocidades y es una tecnología totalmente obsoleta, algo que ya aquellos aviones de hélices, ¿verdad?, que la gente se montaba en ellos, no había otra cosa, era lo mejor que había y claro, la gente volaba, se iba a América, se iba por ahí en aquellos aviones que hoy en día no servirían ni para ir al Hierro, ni para ir a la isla de al lado, ¿no? Sin embargo, lo que no ha cambiado es la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no cambia. Dios no era de una forma en el siglo XV, de otra forma en la Edad Media, de otra forma en la época de Cristo, de otra forma hoy en día, porque en fin, la vida ha evolucionado. La Biblia siempre ha sido la misma. Lo que leía el apóstol Pablo, o Moisés, o David, o Salomón, o los primeros cristianos de los primeros siglos, es exactamente igual que lo que usted y yo tenemos hoy en día en la Biblia. Porque Dios es inmutable, no caduca, no envejece, ¿verdad? No tiene que adaptarse a las modas van, las modas vienen, pero Dios siempre permanece igual. Dice la Biblia, hay un versículo que dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Él no cambia. Por lo tanto, es muy importante decir, bueno, ¿qué es lo que a Dios siempre le ha gustado? ¿Qué es lo que a Dios, el Creador, nuestro Señor, nunca le ha gustado y nunca le gustará? ¿Qué es lo que en el fondo quiere Dios? Porque si Dios existe y Dios se ha puesto y ha entrado en contacto con la raza humana, ¿qué ha dicho?
¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde puedo saber lo que Dios dijo a lo largo de la historia, si es que dijo algo, ¿verdad? Y gracias al Señor, los cristianos hoy en día tenemos el manual, todo, completito. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cualquier persona hoy en día, no importa que usted no sea de la alcurnia, no importa que usted no sea de la aristocracia, como hubo una época en la que solamente ciertas élites podían acercarse a la Escritura, y cuidado, no abiertamente, sino a escondidas, porque te jugabas la vida. Sí, aquí en España, no estoy hablando de aquí, de nuestra tierra. Aquí en este país estaba prohibida bajo pena de muerte la lectura de la palabra, y no murió uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchas personas quemados, torturados, simplemente por el delito de querer acercarse a las Escrituras, como en aquellos tiempos, pues en Alemania, en Suiza y en otros países, pues la gente leía la Escritura porque alguien se atrevió y cometió el gran delito de traducir los textos originales del hebreo y del griego a la lengua vernácula del pueblo, y eso también llegó a España. Y gracias al Señor, aquellos curas, aquellos sacerdotes valientes que se jugaron la vida, que tuvieron que salir huyendo de España, y hablo por ejemplo de señores como Casidoro de Reina, Cipriano de Valera y otras personas que se jugaron la vida, que no intentaban en ningún momento formar una nueva religión, que no intentaban en ningún momento sacar a nadie de ningún lado, sino simplemente decir, vamos a ver, ¿usted quiere leer la Biblia? Pues tenga, aquí la tiene. Entonces, nosotros hoy en día, en nuestro propio idioma, podemos saber todo el consejo de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere es que le conozcamos a Él, pero no de oídas, no por lo que otros dicen, no por las experiencias de otras personas, sino por tu propia experiencia. Y no solamente que lo conozcamos a Él, sino que también conozcamos su palabra. Claro, el gran problema es que muchísima gente pues no leen la Biblia. La tienen, probablemente la tengan, pero no la han leído nunca. Entonces, como ustedes saben, nosotros siempre le hemos dado una importancia tremenda a la palabra de Dios, porque en ella encontramos la fuente, que no está contaminada, que no está manipulada, sino que vamos al origen. Y lo que Dios dice, me guste o no, no voy a discutir con Dios a estas alturas de mi vida, ¿no les parece? Entonces hemos hablado en las últimas semanas acerca de la importancia de tener relación con Dios, comunión con Dios. Pero también hemos hablado de que como seres sociales que somos y miembros de esta congregación o de cualquier otra, pues también el Señor nos ha puesto en contacto con otras personas que también han llegado a la misma conclusión que nosotros. Y resulta que la persona que está sentada a su derecha o detrás o delante de suyo, pues resulta que también cree en el mismo Dios que usted y quieren adorar al mismo Dios que usted, y resulta que aquí nos hemos encontrado sin habernos conocido previamente en la calle, sino que nos hemos encontrado aquí, y unos vienen de un país y otros vienen de otro país, y ahora unos tienen una edad y otros tienen una edad, pero ahora todos nos encontramos delante del mismo Dios. Y queremos que Él nos eduque, queremos que Él nos enseñe. Y si en algo tenemos que cambiar, pues cambiemos ya, ¿sí o no? Gloria a Dios. Es como la persona que tiene una enfermedad maligna y se niega a ser operado. No, yo no me quiero operar. Pero mire, es que hoy en día, si usted se opera, hay muchas posibilidades de que usted se salve. No, yo no me quiero operar. Bueno, pues si usted no se quiere operar, pues ¿qué quiere que le diga? No le vamos a obligar. Entonces hemos hablado en estas clases, en estas veces que hemos hablado de todo esto, de la importancia de no solamente mejorar, sino de cambiar. Porque hay gente que lo que busca es simplemente un alivio, un pañito caliente, que las cosas más o menos se arreglen, pero déjame como estoy. Sin embargo, la Biblia nos habla no solamente de que como seres humanos tenemos que mejorar, evidentemente, sino que tenemos que cambiar. Y como el que nos cambia solamente es el que nos hizo, el que nos creó, que es nuestro Dios, dejemos que Dios a través de su palabra nos moldee y nos dé la forma que Él quiere. Porque yo quiero solamente decirles algo más antes de ya entrar en el tema, y es que cuando Dios creó al hombre, y todos sabemos cómo Dios lo hizo y qué materiales utilizó Dios para crear al hombre, Dios le dio al hombre la forma que Él quiso darle. Le podía haber dado al hombre o le podía haber puesto 2 cabezas, ¿no?
Él tenía el derecho de coger aquel trozo de barro y decir, le voy a poner 2 cabezas, 3 brazos y 4 piernas. ¿Quién le iba a llevar la contraria? Si hay un pasaje en el libro de Job donde Dios pregunta y dice, ¿quién me aconsejó a mí? ¿Quién me dio a mí para yo después dar a otros? Él unilateralmente podía habernos dado a nosotros físicamente, ¿verdad?, la forma que Él hubiera querido. Entonces, ahí lo que vemos es que Dios está sentando un precedente y nos está dando una lección muy interesante, que Dios le quiere dar forma, y de hecho lo hizo a nuestra parte física, pero también a nuestra parte espiritual. ¿Por qué si nosotros no tuvimos ninguna, influencia en Dios a la hora de crearnos? ¿Por qué a la hora Él de perfeccionarnos y de moldearnos espiritualmente hablando? ¿Por qué a veces nos resistimos a la obra de Dios? Adán no se resistió. Incluso después, cuando creó a su esposa, a su compañera, pues a él lo dejó dormido, porque yo creo que si lo hubiera dejado despierto, se hubiera puesto a dar opiniones a Dios. No, así no. Quita un poquito de aquí. Pon un poquito por allá. Un poquito, Entonces Dios le dijo, tú quédate dormidito, que yo te voy a dar la compañera idónea para tu vida, con las medidas perfectas, ¿verdad? Bueno, pues espiritualmente hablando, el Señor le quiere dar forma a tu vida. A nuestras vidas el Señor le quiere dar forma. Lo que pasa es que, claro, ya somos grandes, ya no somos niños pequeñitos, ¿verdad? Entonces ya somos adultos, tenemos una voluntad propia y esa voluntad quedó contaminada, ¿vale? No es malo tener voluntad, es bueno tener voluntad. Y eso que llaman fuerza de voluntad, no es malo tener eso. El problema es que esa voluntad propia, por la educación que hemos recibido, por el país en el que hemos vivido, por la religión que hemos practicado, etcétera, ha quedado contaminada. Y ya no es una voluntad virgen, una voluntad sana, una voluntad, centrada en Dios y en su palabra, en sus principios, sino que es una voluntad que muchas veces nos ha traicionado. Porque a lo largo de la vida siempre hemos hecho lo que hemos querido, eso es lo que a veces hemos creído, pero a veces ha sido nuestra voluntad, nuestro ego, el que nos ha llevado a creer, a practicar, a ir, a ver, a tocar cosas que sabíamos que estaban mal, pero sin embargo las seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad muchas veces nos dominó a nosotros. No nosotros nos dominando a la voluntad, sino que como el mismísimo apóstol Pablo llegó a decir, miserable de mí. Y uno dice, pero Pablo, ¿qué te pasa? Dice, porque las cosas que quiero hacer, no logro hacerlas. Y resulta que me encuentro con un problema, y es que hago lo contrario a lo que yo quiero hacer. Bueno, y entonces, ¿cómo solucionamos el tema? Y Pablo, que era un hombre muy sincero consigo mismo y con los demás, dice, he descubierto que dentro de mí hay como una fuerza interior que me domina y que a veces me controla y me lleva a donde yo no quiero ir. Y por eso Pablo grita, miserable de mí, ¿quién me librará a mí de esta fuerza interior que muchas veces creemos que gobernamos las cosas y que controlamos todo? Pero la Biblia dice que el que comete un pecado termina convirtiéndose, queriendo sin querer, en esclavo de ese pecado, ni más ni menos. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que ahora Dios quiere moldearnos dónde, cómo y cuándo. ¿Dónde? En cualquier parte. Pero sin lugar a dudas, como hemos enseñado, la iglesia es el taller de Dios. Es en el lugar donde entramos en contacto con otras personas que más o menos tienen las mismas ideas, ideales y principios que nosotros, y nos encontramos que Dios pone a nuestro lado personas que no conocíamos de nada, que en un momento determinado nos pueden probar y que en un momento determinado pueden hacernos ver que hay cosas en nuestro carácter, en nuestra naturaleza humana, que a Dios no le agradan. Pero como Dios no habla audiblemente, personalmente a la gente, salvo raras excepciones, lo que hace es que pone a una persona opuesta a ti para que a través de esa persona, con esos choques, ¿verdad?, con esos problemas que a veces pueden surgir, pues el Señor te muestra que hay un área o varias áreas de tu vida en la que necesitamos ser tratados. Entonces estamos ahora en la segunda parte de este estudio, que es nuestra relación con los demás. Amén, hermanos. Nuestra relación con los demás. Podíamos haber recibido la orden de parte del Señor de decir, mira, el día que ustedes se conviertan, el día que ustedes acepten a mi Hijo como el Señor y Salvador de su vida, tienen que apartarse de la sociedad
Tienen que irse a una cueva al monte, aislarse del mundo, para que de esa manera el mundo no les contamine. Mire, yo les voy a decir una cosa. Nosotros vivimos en una isla y eso significa que estamos rodeados 24 horas al día de agua. ¿Y cuántos barcos entran y salen del puerto cada día? Montones. ¿Y cuántas veces hemos navegado en un barco de aquí a la península o de aquí a otro sitio? Pues unas cuantas. ¿Nos ha afectado el agua? ¿Nos hemos mojado? ¿Nos hemos ahogado? ¿Hemos sido náufragos en un momento determinado en medio del mar? No, estamos rodeados, cuando navegamos, de una inmensa masa de millones y de millones de toneladas de metros cúbicos de agua. Pero yo voy en el barco y a mí no me afecta. Luego el agua que gira o está alrededor del barco, a mí no me afecta. En todo caso, el agua que me podría afectar es la que entra dentro del barco. Y como entre más cantidad del peso específico del barco, el barco se va al garete y nos hundimos. Exactamente igual Dios ha hecho con el ser humano. Lo ha puesto en un mar llamado humanidad, donde hay todo tipo de tentaciones y de pecados habidos y por haber. Vivimos en una sociedad rodeada de maldad continuamente. Incluso personas que tienen poder para cambiar y para manipular leyes, pero si nosotros estamos en Cristo, protegidos en el Señor y agarrados a Él y a su palabra, podemos estar rodeados como el marinero de agua, a nosotros no nos afecta. El problema es cuando eso, externo, comienza a formar parte de tu vocabulario, de tu estilo de vida, de tu forma de pensar, de tu forma de decidir. Ay, amigo. Entonces ya el agua está entrando, ya en vez de tú ser una influencia, ahora te estás dejando influenciar, y en vez de tú cambiar el ambiente o mantenerte en santidad en medio del ambiente pecaminoso, ahora resulta que el ambiente te está manipulando y te está controlando a ti. Y como cada día la maldad va a ir en aumento, ¿estamos de acuerdo? No solamente porque lo leemos en la Biblia, pero es que hay que ser tonto para no darse cuenta de que cada día el mundo va de mal en peor, porque la maldad se va a multiplicar. Pues encontramos que nosotros seguimos con nuestros mismos principios, con nuestro mismo Dios, con nuestra misma Biblia, pero que el mundo va cambiando y cambiando, pero, repito, a peor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es empaparnos de lo que nos enseña el Señor, estar activos en lo que nos dice el Señor que tenemos que estar activos, y de esa manera lo que está afuera no nos va a influenciar, sino vamos a estar protegidos por la mano del Señor 24 horas al día. Y yo he hecho una lista de, vamos a decir, de deberes o de obligaciones o de cosas que nos pueden mantener muy, pero que muy activos, nada ociosos, porque la ociosidad es uno de los peores enemigos del creyente. Quiero solamente mencionarles que uno de los pecados y uno de las cosas que trajo una ruina a la sociedad de Sodoma y Gomorra, dice que fue la abundancia de pan, la prosperidad, la ociosidad, el no hacer nada en todo el santo día, y eso trajo pues lo que todos conocemos. Por lo tanto, el cristiano no puede estar ocioso. El cristiano tiene que estar activo, pero ¿activo en qué? ¿En cualquier cosa que se me pase por la cabeza? Juguetitos por aquí, juguetitos para allá, para no estar... No. Hay una lista, yo se la voy a poner dentro de un momento, para que ustedes vean la cantidad de cosas que tenemos el deber, los unos a los otros, de practicar y de esa manera crecer y madurar y avanzar en las cosas del Señor. Pero antes de leer esa lista, quiero llevarles a la segunda carta que Pedro escribió, y hay una parte de esta segunda carta de Pedro muy interesante, donde aparece una frase impresionante. La he leído muchas veces, evidentemente, pero en estos días cuando la volví a leer, yo dije, oye, esto es una pasada. Porque ¿quién no ha tenido en algún momento, o quién no se le ha pasado por la cabeza en algún momento, que puedo volver a meter la pata, que puedo enfriarme o apartarme del Señor, o puedo en un momento determinado bajar la guardia y el enemigo otra vez llevarme a su terreno? ¿Quién no ha pensado alguna vez en esto? Yo creo que todos. Pero sin embargo, el versículo que vamos a leer nos dice algo increíble. Nos dice, si tú haces esto, no vas a caer jamás. Oye, y a mí esto me interesa saberlo. ¿Y a ti? ¿A usted le interesa saber lo que tengo que hacer para no caer jamás? Vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3.
Vamos a ponerlo ahí en la pantalla, si podemos. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este versículo ya en sí es una pasada, Si todas las cosas que yo necesito para poder vivir una vida santa y victoriosa y bendecida, ya me han sido dadas. ¿Así? Sí. ¿Y cuándo? Pues dice aquí, por el conocimiento de aquel. Es decir, el día que yo conocí a Cristo, el día que yo le abrí mi corazón a Él, en ese día no solamente fui salvo y mis pecados fueron perdonados, sino que pasaron muchas cosas que a veces no se dicen. Y es que yo recibí un paquete, un regalo, donde iba incluido todo lo que yo necesito para poder vivir victoriosamente el resto de mi vida. Ese día pasaron todas esas cosas, ¿sí? Es como si alguien te dice: toma una caja de herramientas, y tú la abres y ahí te encuentras un montón de tipos de llaves, todo tipo de herramientas, y tú dices: ¿yo por qué quiero esto? Bueno, el día que necesites clavar un clavo, abre la caja de herramientas, porque el martillo que necesitas está dentro. Y el día que necesitas apretar un tornillo, abre la caja de herramientas, que dentro están todos los destornilladores que usted necesita para apretar o aflojar un tornillo. Y el día que necesitas apretar una tuerca, y da igual si es la 13, la 2, la 11, la 18, la 40, dentro de la caja están todas las llaves y todos los números que tú necesitas para apretar o aflojar esa tuerca. En el sentido espiritual, trasladando el símil, trasladando el ejemplo, te puedo decir que el día que se te presente el problema X, abre la caja y recuerda que el día que te convertiste, no solamente el Señor inscribió tu nombre en el libro de la vida, no solamente perdonó tus pecados, no solamente vino a tu corazón a morar permanentemente, sino que te capacitó, aunque cueste creerlo, te capacitó para toda tu existencia. Esto es algo increíble, ¿sí o no? Pero bueno, ahora seguimos en el versículo 4 y dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, escucha, poniendo toda diligencia, que es lo contrario a negligencia, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad o santidad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Escucha, este versículo es buenísimo, el 8. Porque si estas cosas, las acabo de mencionar, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, vuelve a leerlas otra vez para que sepas de lo que estamos hablando. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación o la limpieza de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Escuche, y ahora viene lo fuerte. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está, este es el secreto. Si tú no quieres caer jamás, pues ya sabes, ocúpate de estas cosas, dice la Biblia. Y cuando termines con un área, métete en otra. Y cuando termines con esta, métete en otra. Y dice, así no vas a estar ocioso, no te vas a aburrir, no te va a sobrar tiempo, sino vas a estar activo. Eso te va a llevar a dar fruto. Y haciendo esto, además, la bendición, el resultado es que no caerás jamás. Entonces, a mí, hermanos, les confieso en esta tarde que a mí me interesa estar activo en estas cosas. Porque es la única
digamos, esperanza que tengo de no caer jamás. Entonces ahora sí les voy a poner una lista de cosas para que no estés ni ocioso, ni desanimado, ni triste, ni desorientado, sino que además tengas una firmeza tan tremenda en el Señor que nunca, nunca vas a caer. Vamos a poner la lista que en principio pues tiene que estar lista de todas nuestras obligaciones con los demás. Esta es una lista donde aparece la frase unos a otros, unos a otros, unos a otros, continuamente. En toda la lista que vamos a leer, en todos los versículos que vamos a analizar, vais a encontrar el tienes que hacer esto con tu hermano, tienes que hacer esto con el otro, tienes que hacer esto con tal. Dice en Romanos 12, versículo 5, Romanos. Y aquí en esta carta de Pablo a los Romanos hay varios versículos que vamos a leer. En el capítulo 12, verso 5 dice: así nosotros siendo muchos, somos miembros, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, que nadie puede prescindir de nadie. Así como en el cuerpo ningún miembro sobra. ¿A usted le sobra algún miembro del cuerpo? ¿Alguna pierna, algún bracito? ¿Alguien quiere desprenderse de algún bracito, algún corazón, algún riñón, algún pulmón? ¿Alguien quiere donar algún ojo, alguna córnea, alguna nariz, ¿A qué no? No sobra nada. Es más, dice la Biblia en este capítulo que los miembros del cuerpo que a veces parecen los menos necesarios o importantes, al final resultan ser los más importantes y los más necesarios. Y así como en el cuerpo humano todo tiene una función y cuando un miembro no quiere funcionar estás enfermo, imagínate que las piernas no quisieran trabajar. ¿Cómo te mueves? Imagínate que los ojos se niegan a ver, te quedas ciego. Imagínate que ya no puedes hablar. Imagínate que te falla la mente. Ya no sabes ni dónde vives, ni cómo te llaman, ni qué tengo que hacer ahora, ni qué tengo que hacer mañana. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el corazón diga no quiero trabajar más? Se acabó, estoy harto. Venga todo el día, pum, 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 pum. De noche, de día, porque claro, los ojos se cierran durante la noche y la garganta descansa durante la noche, pero es que yo no descanso nunca, puede decir el corazón, ¿no? El corazón no dice, oye, déjame descansar 10 minutitos, venga, 10 minutitos, venga, va. Sí, ¿y quién despierta después el corazón? No, amigo, no hay manera, no hay manera. Pues ese concepto tan elevado que tenemos del cuerpo, que lo cuidamos, algunos más que otros, ¿no? Algunos le dan una importancia al cuerpo que yo digo, estos se creen que lo más importante en la vida es el cuerpo, ¿no? Y algunos dedican mucho tiempo al cuerpo y algunos tienen todo tipo de cremas y potingues, ¿habéis visto, no? La crema de la mañana, la crema de la noche, ¿Y qué pasa si te pones la crema de la mañana por la noche y la de la noche por la mañana? ¿El cuerpo lo notará? ¿No? Y ahora el perfume, y ahora la colonia, y ahora el aftershave, y ahora el no sé qué, una importancia impresionante al cuerpo. Pues la Biblia dice que tenemos que darle importancia a todos los miembros del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Cabeza hay una, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí o no? Más claro que el agua. Pero miembros hay muchos. Y unos Dios los ha puesto para una cosa, otros los ha puesto para otra, pero no hay ningún miembro que no sirva. No hay ningún miembro que podamos amputar, ningún miembro que digamos, mira, si tú y no vienen aquí, no pasa nada. Sino que todos somos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿qué pasa si tú ya tienes claro y tú ya has asumido que tú eres parte de este cuerpo que llamamos iglesia? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, te niegas a colaborar? No solamente te perjudicas a ti misma, sino que me estás perjudicando a mí también. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, los músicos se niegan a colaborar a partir de ahora en la iglesia? Nos quedamos sin música. Tendremos que cantar a capela. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, los que están ahora mismo ahí arriba en las cámaras y en el sonido y poniendo los versículos en la pantalla se niegan ya a hacer su función? Que a veces como que no se nota, ¿no? Pero para que esto esté saliendo al aire, alguien tiene que estar ahí arriba y otro tiene que estar aquí abajo. Y para que esto se oiga, pues alguien tiene que estar en la mesa. Y alguien tuvo que encender las luces antes de que tú vinieras, porque muchos de ustedes cuando vinieron ya estaban todo encendido y todo preparado. ¿Y quién colocó las sillas?
Porque los domingos cuando termina el culto esto parece que viene un huracán. El lunes, si te quieres dar un paseo un lunes a la mañana, cuando entres aquí adentro te vas a llevar un susto terrible. Hay 250 botellas tiradas por el suelo. Las sillas están todas removidas. Todo es un desorden, las papeleras hasta arriba. ¿Y quién coloca todo para que cuando tú vengas todo esté en tu sitio? ¿Tú lo has hecho hoy? ¿Tú lo hiciste? ¿Te has preguntado quién colocó la silla en la que yo estoy sentado? ¿Quién limpió la papelera de los baños? ¿Quién le puso el agua al pastor para que predique hoy y no se nos quede seco el hombre en medio de la predicación? Son tantos y tantos detalles, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo no podemos prescindir los unos de los otros? ¿Y te das cuenta cuando un miembro del cuerpo se niega a hacer su función, cómo todos somos perjudicados? Fíjate qué pequeños detalles. Cuando termina el culto, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, sería bueno que alguien, y si alguien se quiere ofrecer voluntario, para mí, encantado de la vida, sería buenísimo que cuando terminen los cultos, alguien se dedicara, por ejemplo, a apagar las luces que quedan encendidas la mayoría. Las luces de los baños de las mujeres, ¿cuántas veces yo he ido a apagarlas? Porque la última que salió no las apagó. Sería buenísimo que alguien dijera, yo a partir de hoy, cada vez que termine un culto, yo me voy a encargar de ir apagando luces. Ah, estupendo. Sería buenísimo que alguien dijera, bueno, si tenemos unos aires acondicionados encendidos, ¿quién se encarga de apagarlos? ¿Quién apaga el aire acondicionado? ¿Y quién lo enciende? Porque que cuando ustedes entraron esta tarde al culto, había más fresquito aquí adentro en la sala que allá afuera. ¿Pero por qué? Porque un rato antes alguien encendió los ventiladores y el aparato de aire acondicionado. Y yo pregunto, ¿y cuando termine el culto, quién se encarga de apagarlos? ¿O quedan encendidos hasta el domingo? ¿Quedará encendido el aire acondicionado hasta el domingo? Bueno, a veces ha ocurrido que he venido al día siguiente y me he encontrado los aire acondicionados o los ventiladores encendidos. ¿No sería bueno que alguien dijera, mira, hermano, yo a partir de hoy, cuando termine el culto, cuenta conmigo, yo voy a ir por los baños y voy a ir por los ventiladores y los voy a ir apagando? Estupendo. Fíjate qué forma tan sencilla de colaborar. Fíjate qué forma tan fácil. Y son las funciones que todos y cada uno de nosotros podemos hacer porque somos todos miembros del mismo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? A veces he visto personas que tocan la guitarra con los pies. ¿Habéis visto alguna vez a alguna persona en YouTube, ¿no? En Internet, ahí, en Internet se ve de todo, ¿no? ¿Habéis visto a alguna persona tocar la guitarra con los pies? Yo sí. Hasta personalmente lo vi una vez. Toca mejor que yo con las dos manos. Pero es normal. ¿La guitarra se inventó para que se tocara con los dedos de los pies? No. En Navidad, generalmente, en la época de la Navidad, a veces venden postales o venden, calendarios de personas que han hecho unos cuadros preciosos con la boca. Se ponen un pincel y pintan. Vamos, yo, hermanos, ni con las manos soy capaz de dibujar lo que esta señora ha escrito con la boca. Pero ¿se ha diseñado la boca para pintar? No, lo que pasa es que no tiene manos. Y no le queda más remedio como al ciego que desarrollar otro sentido porque el que tenía que funcionar no funciona. Y entonces resulta de que es un genio en otras áreas, pero lo normal hubiera sido lo que se suele hacer generalmente. Entonces, ¿cuántas veces puede llegar a ocurrir que espiritualmente hablando un miembro que no ha sido diseñado por Dios para hacer eso, lo está haciendo porque el que tenía que hacerlo se niega a hacerlo? Entonces vamos a interiorizar este primer principio. Todos somos miembros los unos de los otros y todos nos necesitamos continuamente. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a pasar al segundo punto. Seguimos en Romanos, capítulo 12, pero ahora nos vamos al versículo 10. Y dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué te parece? Aquí encontramos dos deberes, dos obligaciones. Amarnos, ¿verdad? Y preferirnos los unos a los otros. Ya con este versículo tenemos trabajo, ¿eh? Ya con este versículo tenemos trabajo tremendo. Ahora, ¿el amor es teórico o es práctico? Pregunto. Práctico. Es decir, teórico no tiene nada. ¿O tiene algo de teórico
y nada de práctico, o tiene algo de teórico y también algo de práctico? Yo pienso que tiene de los dos, ¿no? Hay una parte teórica, ¿verdad? Ahora, ¿uno nace ya con la tendencia a amar o hay que aprender a amar? Ya uno nace amando a todo quisqui, ¿no? Al niño que te quita los juguetes, le das un beso, un abrazo, te lo llevas al colegio contigo, ¿eh? ¿Se aprende a amar o ya nacemos amando? Se aprende. ¿Y dónde se aprende a amar? Porque si en mi hogar a mí no me enseñaron a amar, si yo veía que mi padre era el perro y mi madre la gata, o al revés, y yo no tuve un modelo de amor en mi familia, y cuando voy a la escuela veo que aquello es una competencia, quítate tú para ponerme yo, y cuando voy al puesto de trabajo veo que el que lleva mucho tiempo parece que es el cacique del trabajo y yo que acabo de empezar pues no me dan ni los buenos días, entonces, ¿dónde está la escuela donde yo puedo llegar a aprender a amar? ¿Dónde está? Porque si en mi hogar no lo aprendí, en la escuela tampoco, ¿dónde se aprende a amar? ¿Cuál es el modelo? ¿En quién me puedo inspirar? Porque generalmente cuando un pintor va a pintar algo, pues oye, pues se inspira en un paisaje, o pone allí a una persona y se inspira en esa persona y tiene un modelo. Y sobre ese modelo, pues pinta o esculpe su obra de arte. Pero ¿y aprender a amar? ¿Dónde aprendemos a amar? Porque en el mundo, perdonen, sinceramente es muy difícil aprender a amar. Tal vez nuestra sociedad no tanto, pero hay países donde si no eres mentalidad de número uno, eres un fracasado. Hay sociedades donde los chicos, si no sacan excelentes notas, y no eres el número uno en la clase, y no eres el número uno en el deporte, y no eres el número uno en informática, pues te van y se ahorcan y se quitan del medio, porque como si eres número dos no vales para nada. ¿Puede ser la iglesia un lugar, pregunto, puede ser la iglesia un lugar donde podemos llegar a aprender a amar? Claro, el problema es que cuando hablamos de amor es un término tan genérico, es un término tan amplio, que uno dice, bueno, cuando hablamos de amor, cuidado en el mundo a quién le hablas de amor. Por eso, en la Biblia y en la cultura grecorromana, había diferentes términos o diferentes palabras para saber de qué estamos hablando. Porque no es lo mismo el amor de una madre hacia sus hijos que el amor de esa mujer hacia su marido. ¿O es el igual? No, porque entran elementos, entran factores completamente diferentes. La relación de una esposa con su marido es completamente diferente a una relación de una abuela con su nieto o de un amigo con otro amigo. Entonces, cuando hablamos de amor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Claro, en nuestro idioma tenemos que dar explicaciones, tenemos que ver el contexto, tenemos incluso que ver el tonito en el que nos está hablando, ¿verdad? Porque uno dice, a ver, ¿por dónde va este? Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que hay términos concretos y específicos para hablar del tipo de amor del que se está haciendo referencia. Cuando se quiere hablar del amor entre la pareja, el amor sexual, las relaciones íntimas, pues hay un término específico para eso. Cuando se quiere hablar del amor entre amigos, un amor fraternal, pues hay un término específico para eso. Cuando se quiere hablar del amor de Dios, porque cuidado, hay una cosa que define mucho a Dios y descubrió, y fue el amor. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios, y uno dice, bueno, me parece muy bien que Dios haya amado mucho al mundo, pero ¿cómo sé yo que Dios amó al mundo? Porque si Dios no hubiera hecho algo para manifestar ese amor, sino que se hubiera quedado en su trono y en la gloria con sus santos ángeles, etcétera, pues bueno, me parece muy bien que Dios haya dicho que nos ama, pero sinceramente, perdonen, yo no veo ningún gesto de parte de ese Dios en el que yo pueda decir, pues es verdad, mira cómo nos amó, fíjate tú. Pero es que ese texto que mencionamos tantas veces nos descubre algo de la naturaleza de Dios muy bonita. Y es que dice que de tal forma, de tal magnitud amó Dios al mundo que dio, verbo dar, dio. Entonces el amor que no da no es amor. Ay, amigo. No, yo te quiero mucho. ¿Saben? Hay un proverbio, a mí me gustan mucho los proverbios, me gustaría muchísimo aprenderme muchos proverbios.
Algunos los aprendí, otros todavía no, pero estoy a tiempo. Hay un proverbio que dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Discúteme, peléame, enfádate conmigo, pero no me digas que me amas y después todo queda en palabras. ¿Te das cuenta? Yo prefiero que te enfades conmigo y pelees, porque así por lo menos te veo y veo que me estás dedicando tiempo, a que me digas cuánto te quiero, te amo tanto, tú para mí eres tan importante. Ya, pero es que vamos, no se te ve ni un detalle, amigo. Porque el amor que no da no es amor. No sé, llámalo pasión, llámalo egoísmo, llámalo como tú quieras. Pon tú el adjetivo que te interese. Pero el amor, según la Biblia, tiene que llegar un momento en el que se manifiesta dando. Pero claro, cuidado, espera. Pero no dando cualquier cosa. Porque cuando vamos al primer libro de la Biblia, encontramos que dos hermanos, Caín y Abel, se acercaron a Dios. ¿Por qué? Pues porque eran creyentes. Caín no era un ateo. Abel no era un ateo. Los dos eran creyentes. Sus padres eran creyentes. Sus padres habían conocido y habían hablado directamente con el mismísimo Dios. Es increíble. Mi padre no habló con Dios. Mi padre no tuvo una relación directa con Dios, ¿verdad? Con voz audible. Adán y Eva sí. Ellos conocieron a Dios. Fueron creados por Dios. Los únicos seres humanos que no llevaban ombligo. Claro, si fueron creados, ¿qué ombligo van a tener? Y ellos criaron a sus hijos en el temor de Dios. Prueba de ello que cuando son adultos, los dos hijos sin los padres, los dos hijos van unilateralmente a presentar su correspondiente ofrenda o sacrificio al Señor. Y va uno y va otro, porque eran creyentes. Pero uno era un creyente un poco particular, ¿verdad? Uno quería hacer una ofrenda a su manera y otro como Dios manda, ¿verdad? Y entonces nos encontramos ahí que Abel trajo lo que Dios había pedido. Del ganado, el mejor para Dios. ¿El otro qué trajo? ¿Qué trajo su hermano Caín? Productos de la tierra. No sé, la Biblia no menciona si eran sandías, melones, peras, plátanos o melocotones. Pero la Biblia dice que trajo algo que Dios no había pedido. ¿Hay algo malo en la fruta? ¿Hay algo malo en la verdura? ¿Hay algo malo en traer un producto de la tierra a Dios? Vamos a ver, lo que estamos hablando no es malo. El problema es que tú te estás acercando a Dios a tu manera y no a la manera establecida por el Señor. Ahora, cuando alguien iba a acercarse al Señor para ofrendar, y la forma era a través de animales, todos sabemos, no podían llevar cualquier animal. Si ustedes leen, por ejemplo, el primer capítulo del libro de Malaquías, ¿se acuerdan? Malaquías, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, encontramos que uno de los reproches de ese profeta de aquella generación en contra del pueblo es que sí, ustedes presentan sus sacrificios al Señor, es verdad. Si yo les pregunto, ¿hoy has traído ofrenda, has traído sacrificio al Señor? Todos decían sí, todos. Ah, muy bien. No, pero espérate, ¿qué tipo de ofrenda has llevado? El cojo, el tuerto, el enfermo, el que no vale para nada. Entonces dice, a ver, ¿cuántas ovejas tengo? 100. Tráeme la peor, la más viejita, la que cojea, la que tiene el ojo nublado, la enferma. Total, ¿esto para qué lo quiero? ¿Quién se va a comer un bicho enfermo? Venga, llévala al templo y sacrifícasela al Señor. Y el Señor dice, cuando tú invitas a tu padre a comer, o a tu príncipe, o a una persona importante, tú le pondrías en el plato una comida de un animal enfermo, mutilado. Ibas por el campo y te encontraste una oveja toda descuartizada porque los lobos se la estaban comiendo y ¡ay, mira qué bien! La coges y te la llevas. ¿Verdad que no lo harías? Dice, entonces, ¿por qué os atrevéis a traer semejantes ofrendas y sacrificios a vuestro Dios? ¿Cómo Dios se da cuenta no solo de lo que hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos? ¿Has presentado ofrendas? Sí, pero ¿qué ofrenda has traído? Lo peor, lo que te sobra. Generalmente, no digo que siempre sea así, pero generalmente la gente cuando da algo, sobre todo a rastros benéficos y etcétera, pues ¿qué suelen dar? ¿Qué suelen dar? Lo que no les sirve, lo que a veces está roto, lo que van a tirar, lo que les sobra. No van a traerte nunca lo mejor para mí.
y lo que me sobra, ropa vieja, ropa sucia, anticuada, que no sirve para nada, el mueble apolillado, que le falta una pata, que la bisagra se rompió, que aquello no abre, eso dáselo a esta gente, que ellos lo arreglan y ellos lo venden. Y ese concepto de desprendernos de lo que no nos sirve, tenemos que desterrarlo nosotros los cristianos de nuestra vida. Porque al Señor no sirve darle cualquier cosa y de cualquier forma, sino que al Señor tienes que darle lo mejor. Y si no entiendes que al Señor hay que darle lo mejor, probablemente tú no conozcas a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, dice que se esfuerza por agradar a ese Dios. Lo dice en el libro de Daniel. El pueblo que conoce a Dios se esfuerza en agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no te esfuerzas nunca, si no tienes anhelo, si no tienes apetito espiritual, si no tienes deseo de agradar a Dios, lo más probable, y no te enfades, lo más probable es que tú no has conocido a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, ¿saben lo que pasa? Uno se enamora de Dios. ¿Quién puede conocer a Dios y decir, a mí no me gusta este Dios, me voy a buscar otro? Dime, ¿quién? ¿Se acuerdan cuando aquellos alguaciles, aquellos soldados fueron para aprender a Cristo y le dijeron, tráiganlo? Y cuando volvieron, les dijeron, pero ¿por qué no lo habéis traído? Si la orden era ir y capturar al Señor, al Maestro, y traerlo, ¿por qué no lo habéis hecho? ¿Cuál fue la respuesta? Nunca en la vida hemos conocido a un hombre como este. La forma como habla, la forma como ministra, se quedaron impactados. Y no eran discípulos, eran simplemente unos que fueron a capturar al Maestro para llevarlo, y se quedaron impactadísimos. Cuando tú conoces al Señor, ¿cómo no vas a quedar impactada con el Señor? Cuando estoy enfermo, puedo orar y si Él quiere, me sana. Cuando estoy triste, me anima. Cuando tropiezo y me caigo, me levanta. Cuando me siento solo, me dice, yo soy tu pastor, no te preocupes, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tu padre te puede abandonar, tu madre te puede abandonar, pero yo nunca, quiero que lo sepas, nunca te voy a abandonar. Cuando me encuentro perdido y no sé qué hacer, me abre puertas, me dirige, me pastorea, me alienta, me consuela. ¿Quién no se va a enamorar de un hombre así? ¿Quién no se va a enamorar y quedar transformado, impactadísimo ante semejante Dios? Es imposible decir, yo he conocido a Dios y me he llevado una tremenda desilusión. ¿Dónde está el buzón ¿cómo es? Sí, de sugerencias o de reclamaciones. ¿Dónde está el buzón de reclamaciones? Quiero reclamar. Ese Dios no es tan amoroso como ustedes dicen, Ese Dios no es tan poderoso como ustedes predican, Ese Dios no es tan grande y tan maravilloso como ustedes están predicando por ahí. Yo lo he conocido y me he llevado una tremenda desilusión. Jamás. Pero cuando una persona no se esfuerza por Dios, no tiene ganas de hablar con Él, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de servirle, no tiene ganas de tener comunión con Él, no le habla a nadie de ese Dios, lo más probable, después de tantos años en esto, yo he llegado a la conclusión de que lo más probable es que tú nunca has conocido al Señor. Porque cuando tú conoces o encuentras o tienes algo que para ti es lo máximo, se nota, amigo, se nota. Cuando alguien se compra un coche nuevo, se lo quiere enseñar a todo el mundo, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando alguien tiene algo que le ha impactado tanto, lo quiere enseguida decir, oye, mira lo que me compré, mira lo que tengo, ¿y qué te parece? Y tal y cual. Pero cuando tú no presumes y cuando tú no tienes ningún anhelo de hablar de tu Dios, lo más probable es que tú no conozcas a Dios. Porque una de las primeras cosas que una persona siente cuando conoce a Dios es que quiere que todo el mundo sean como tú. ¿No te pasaba a ti? ¿Sí? ¿Podemos abrir la puerta ahí? Porque hay un montón de gente que se está parando en la puerta. Y sería bueno que hubiera un ujier fuera, porque se han parado casi ya 10 personas, he contado, en la puerta, y están un rato y nadie se acerca a ellos. Abrir las puertas de la calle de la iglesia también. Abrir las puertas, por favor. Entonces, cuando yo me convertí, yo creía que en cuanto fuera mis amigos, todos se iban a querer venir conmigo a la iglesia. No quería venir, me decía, estaba loco. Y se lo dije a mi abuelo y se lo dije a mis primos, y dice, pero vamos a ver, las misas nuestras, me decía mi primo un día fue a la iglesia, se puso por fuera del culto, y yo lo vi salir, y me dice, oye, ¿tú sabes cuánto tiempo llevas allá adentro? Digo, no. Dice, llevas más de 3/4 de hora. ¿Y no te aburre? Digo, no.
¿Y qué hacen ustedes más de 3/4 de hora dentro de una iglesia? Digo, entra para que tú lo mires. Porque generalmente uno buscaba la misa cortita, ¿no? El cura que no se enrollaba mucho, ¿no? El cura que iba al grano. Y ya cumplí, ¿eh? El cura pesado, que no termina nunca, y venga y vuelta. Digo, este es un pesado, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno conoce al Señor, uno quiere que todo el mundo conozca también al Señor. Porque el amor que Dios pone en nuestro corazón no es un amor exclusivista, no es un amor egoísta, decir, oye, que no se entere nada. ¿Saben? Hace años conocí a unos pastores que eran médicos, pastores, doctores, que me contaron una anécdota que yo nunca he podido olvidar. Me decían que cuando ellos estaban estudiando medicina, venían algunos doctores de otras universidades, de otros países, de otras facultades, a enseñar y a mostrar cómo operaban las nuevas tecnologías, etcétera. Y dice que cuando llegaban al quirófano, y estaban todos los chicos viendo arriba o donde fuera, pues dice que había algunos que eran unos genios operando, habían descubierto algo para operar, no sé, de cataratas, del corazón o de lo que fuera, y resulta que en vez de operar así abiertamente para que todo el mundo los viera, como que tapaban, ¿no? Hacían así, y la gente, porque no querían que nadie supiera que yo, en vez de coser así, coso así. Pero esto es mejor, entonces para que nadie lo sepa, porque si lo saben ya montan otras clínicas y me roban la clientela, pues entonces yo hago así, mira la mosca. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es decir, oye, que no se entere nadie que hemos descubierto la verdad, que no se entere nadie, que no se entere nadie que tenemos una iglesia, que no se entere nadie que tenemos cultos de jóvenes, que no se entere nadie que tenemos los niños de campamento en el Puerto de la Cruz, que no se entere... ¿Cómo que no se entere nadie? No, queremos que todo el mundo se entere. Porque si esto es verdad, y cuántas veces yo he dicho esta expresión, si esto es verdad, que Dios vino a este mundo, que murió en una cruz y que resucitó, si esto es verdad, esto tiene que saberlo todo el mundo. Si es verdad que lo metieron en una tumba, que no se lo comieron los gusanos, que resucitó al tercer día, oye, eso no pasa todos los días, tú. El otro día no se pegó un tiro que había dejado en la ruina un montón de personas en España. No se pegó un tiro el personaje este. Pues yo no creo que vaya a resucitar dentro de 3 días. Es más, si la gente supiera que va a resucitar dentro de 3 días, los viejitos estaban todos allí en la puerta del sepulcro y lo mazaban a palo, ¿eh? A este lo machacan, este lo vuelven a matar otra vez. Este lo vuelven a matar otra vez. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo está vivo. ¿Y cómo la gente no sabe que está vivo? ¿Cómo puedo estar yo? Bueno, me da igual. Pero ¿tú sabes lo que significa que se levante un muerto a los 3 días? Eso es algo impresionante. Entonces, cuando tú conoces todas estas verdades, tú no puedes ser la misma persona. A mí me da igual lo que me digan, si me apoyan, si no me apoyan, si me critican, si no me critican, si se ríen de mí, si se van, si se quedan. A mí me da igual. Es que yo cuando entendí esto, hermano, créanme, y yo no era creyente, yo pasaba 1 kilo de ustedes y de iglesias y de pastores. Cuando yo entendí esto, yo dije, Dios mío, esto es impresionante, esto es increíble. Hasta el día de hoy. Y yo lo que quiero es que tú tengas ese encuentro y esa relación con Dios, porque hasta que tú no tengas, porque una cosa lleva a la otra, hasta que tú no tengas esa relación con Dios, a ti te va a costar relacionarte con los demás. Pero cuando tú conoces a Dios, tú no tienes ningún problema de relacionarte con los demás, porque Dios te va a lanzar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice que tenemos que amarnos. Claro, ya sé que algunos estarán pensando, pero hermano, ¿no hay un versículo que dice que también tenemos que soportarnos? Sí, lo tengo apuntado, mire, aquí tengo la lista, aquí la tengo. No tuve tiempo de aprenderme la memoria, ya lo haré. Pero sí, es verdad, hay un versículo en Efesios 4:2, y voy a dejar que cualquiera de ustedes lo lea. Efesios 4:2, creo que es ese, que aparte del que hemos leído de amaos los unos a los otros, aparece otra palabra, la de soportaos. Ay, amigo. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Efesios 4:2, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a ver, pero ¿y por qué en un lado me dice que tengo que amar y en otro lado me dice que tengo que soportar? Hombre, vamos a ver, hermano, nosotros no somos lumbreras, no somos muy listos, ¿verdad?
Nuestro coeficiente intelectual es muy normalito, pero tontos no somos. Hay gente que amarla no cuesta. Son un encanto de gente. Pero ahora que no nos oye nadie, no hay gente que dice, Señor, dame amor para soportar a este, Señor. Porque si fuera por mí te lo mandaba ahora mismo, en paquete urgente y certificado, con acuso de recibo y sin de vuelta, ¿eh? Hay gente que dice, Señor, de verdad que me cuesta tanto amarte, en serio, me cuesta tanto amarte, Si no fuera por la gracia de Dios, y yo se lo digo sinceramente, hermano, si no fuera por la gracia de Dios, es que de verdad es que eres tan seco, tan frío, tan pasota. No dices ni buenas tardes ni nada, siempre ahí amargado, siempre con tus rollos. La verdad es que, Señor, ayúdame a soportarlo y cuando lo soporte después llegaré al otro nivel, al del amor, ¿no? Pero ¿cómo el Señor sabe la naturaleza humana que nos dice las dos cosas? Amaos y soportaos. Porque yo he oído expresiones y hay una expresión muy española que dice, no lo soporto. No lo soporto. A veces he escuchado mujeres casadas que dicen eso, Y también he escuchado a hombres que dicen, no la soporto, Manolo. O sea, cuando era joven, de verdad era tan hermosa, tan dulce, tan agradable, que me la hubiera comido, de verdad. Y ahora, dice, ahora lamento no habérmela comido, dijo el otro, ¿no? Así que bueno, hay momentos en los que tendrás que soportar a algunas personas. Pero yo pregunto una cosa, al Señor, ¿qué le cuesta más a nosotros? ¿Amarnos o soportarnos? ¿Nos ama el Señor y nos soporta el Señor? Entonces tenemos que hacer lo mismo que el Señor. Porque hay temporadas en nuestra vida que amarnos a nosotros es fácil. Pero hay otras épocas que dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Verdad? Y las dos cosas están en la Biblia. Amarnos y soportarnos. Entonces, cuando tú estés amando a una persona y, ay, qué bien, estoy cumpliendo con la palabra, claro, pero ¿a quién amas? ¿Al que te cae bien? ¿Al que te hace tilín? ¿Sí o no? Pero ¿y a aquel? Aquel de verdad lo tengo aquí como el chicle, Señor, ni lo trago ni lo escupo. Bueno, pues entonces pídele al Señor, como dice aquí, con paciencia, soportaos los unos a los otros, y después, si superas eso, el Señor te llevará al otro nivel superior, que es el del amor. ¿Se dan cuenta cómo hay trabajo y haciendo esto no caeremos jamás? Ya haciendo esto, imagínate. Seguimos un poquito, venga. Tenemos Romanos 14:13. Voy a pedir la participación del que quiera y que me lea este texto. Romanos 14, versículo 13. También es muy bueno, porque vamos a encontrar cosas que no debemos de hacer y cosas que sí debemos de hacer. Las dos cosas son importantes, ¿vale? Es como los mandamientos. No matarás, no, pero después hay otras cosas que sí hay que hacerlas, ¿vale? Entonces, Romanos 14:13, ¿qué nos dice? Por favor. Así es. No nos juzguemos más. Luego ya lo habían hecho. Si no nos juzguemos más es porque ya lo habían hecho. Si no, diría, no juzguéis. No nos juzguemos más, entonces ya lo has hecho. No nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Y qué es lo que solemos juzgar de los demás? ¿Qué es lo que solemos juzgar? Seamos sinceros. Pues a veces lo que no nos gusta. A veces decimos, qué tío más raro. ¿No? ¿No te ha pasado a ti eso? Una vez yo le dije a una hermana, hace muchos años, le dije, es que esa persona es muy rara. ¿Y saben lo que me dijo esta hermana? Me dijo, ¿y esa persona no habrá pensado lo mismo de nosotros, que somos raros? Porque a veces para nosotros los raros son los otros. Y para los otros, los raros son los unos. ¿Sí o no? ¿Tú eres raro? ¿Tú eres rara? ¿Te consideras rarita? ¿Te consideras normal? Nadie se considera raro. Dice, no, yo raro. No soy raro, los raros son ustedes. ¿Verdad? Sin embargo, queridos hermanos, yo creo que no hay personas más raras en el mundo que todos y cada uno de nosotros. Claro. Entonces, cuando vemos a una persona hablar, pensar, actuar diferente a nosotros, automáticamente, por naturaleza, juzgamos.
y a veces despectivamente, ¿verdad? A veces según las apariencias, basados en el desconocimiento. Pero la Biblia prohíbe el juzgar negativamente. La Biblia prohíbe el cuestionar a otra persona pasando por alto que yo puedo estar haciendo lo mismo o peor. Bueno, todos conocen el texto de que no estemos tan empeñados en quitar la paja del ojo ajeno cuando hay una viga en nuestro propio ojo. ¿Quién no conoce ese versículo? Hasta los del mundo conocen esa expresión, ¿verdad? Alguien dijo, bueno, cuando tú señalas a una persona, sí, señalas con un dedo, pero hay tres que te señalan a ti. Son múltiples los ejemplos que podemos poner, ¿no? Pero lo que está bien claro es que no debemos de juzgar. No debemos de juzgar lo que no entendemos de entrada, lo que no nos gusta o lo que no sé qué, sino que tenemos que tener la actitud que tenía Cristo. Porque mira que se juntó gente rara alrededor de Cristo, ¿eh? ¿Sí o no? Madre mía, si alguien estaba rodeado de gente rara, ese era el Señor, ¿eh? De verdad, ¿eh? Y sin embargo el Señor, pues los aceptaba, los trataba, los perdonaba, los amaba a todos absolutamente y no juzgaba en ningún momento a nadie, sino todo lo contrario. Y esa actitud tenemos que ir desterrándola porque todos hemos juzgado, ¿sí o no? No, yo no. Bueno, yo sé, perdón, yo siempre cuando predico, yo siempre tengo en cuenta que el nivel en el que ustedes viven es diferente, evidentemente, al mío, ¿no? Yo sé que ustedes el tema del juzgar lo tienen claro, pero todos hemos juzgado en mayor o menor medida. Mira cómo viene esa, fíjate, mira la falda que trae, mira, qué vergüenza, qué barbaridad. Mira cómo, no canta, ¿te has dado cuenta que hoy no ha cantado? Y le dice una vez una hermana, yo observo que cada vez que oramos usted nunca cierra los ojos. Y la hermana le dice, ¿y usted cómo lo sabe? Porque si usted me ha visto a mí que oro con los ojos abiertos, será porque usted también lo tiene abierto. En fin, hay un versículo muy bonito, que está en Romanos 16, que a mí me llama muchísimo la atención porque todo el capítulo 16 de Romanos, un capítulo entero, les pongo como tarea, si quieren, les pongo como tarea que hoy lean antes de dormir el capítulo 16 de Romanos y subrayen las veces que aparece la palabra saludo. Un capítulo entero donde Pablo se dedica a decir, saluda a fulano, saluda a mengano, saluda a sutano, saluda. ¿Por qué no dice, salúdense todos? Y ya está, y entran todos en el... ¿Por qué comienza a mencionar nombres y nombre de María, de Andrónico, de Junias, de Amplías, de Urbano, de Estaquis, de Apeles, de Herodión, de Narciso, de Trifena, de Trifosa? Y yo digo, pero ¿eso qué es? Saluden. Porque cuando saludas, te olvidas de ti mismo. Cuando saludas, le estás dedicando tiempo a otro. ¿Y saben por qué mucha gente está loca? Porque se están mirando demasiado ellos mismos. Hay mucha gente que solamente piensa en mi problema, en mi necesidad, en que en mí no sé qué, en que en mí no sé cuánto. Claro, ese es el problema que tú tienes, que te dedicas demasiado tiempo a ti mismo. Y por eso Pablo dice, no, saluda, pero es que estoy mal, que saludes, hombre. Pero es que no he podido pagar el coche, que saludes. Y claro, cuando uno habla de saludos en la Biblia, no es hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. No, espérate, el saludo en la Biblia, el saludo en la cultura oriental, cultura judía, la cultura árabe, ay amigo, tú no sabes lo que es eso. Ustedes no han leído el versículo cuando el Señor los manda a predicar el evangelio de dos en dos, que prepararan el lugar donde el Señor iba a ir posteriormente a predicar. ¿Qué les dice? En una primera ocasión, ya después no, pero en una primera ocasión no le dice, no saludéis a nadie. ¿Lo habéis leído, sí o no? No saludéis. Y tú dices, Señor, falta educación, ¿no? No, mira, vamos a ver. En la cultura oriental, cuando tú vas por el desierto, imagínate por el desierto, tú llevas un mes sin ver a nadie. De repente ves venir a un señor allí en el horizonte y cuando llega, no dices, adiós, ¿qué pasó? Como dicen aquí, siempre lo mismo. No, espérate, llevan un mes este señor allí en el desierto sin ver a nadie. No sabe si allí hay enemigos, si allá hay guerra, si allá hay agua, si hay peligro, no sabe nada. Y aquel que viene de allá, que va en otra dirección, tampoco sabe lo que le va a esperar en otro sitio. Entonces se paraban. Hola, ¿qué tal? Salam aleikum salam. Ok. ¿Cómo están las ovejas? Bien. ¿Y hay agua? ¿Y hay pasto?
hay enemigos. Y empezó y preguntaba, ¿y los hijos? ¿Y cómo están los camellos? ¿Y ya parieron las cabras? ¿Y cuánto parieron? Y no sé qué. Y cuando terminaba el otro le decía, ¿y cómo van las ovejas? Y oye, era algo interminable. Es que no se terminaba nunca. Entonces, claro, el Señor lo que quería es que anunciaran la palabra. Y si se dedican al protocolo de ¿y cómo está esto? ¿Y cómo está lo otro? ¿Y cómo está tal? ¿Y cómo está cual? No van a terminar nunca. Entonces ahora no es el momento de estar con saludos. Ahora es el momento, venga, a primera línea a predicar la palabra. Después ya saludarán. Cuando Pablo le escribe a estos hermanos de Roma y le dice saludaos, no dice... yo me acuerdo que una vez fuimos a una iglesia a predicar y el pastor dijo, tenemos visitas entre nosotros, saluden a los hermanos. Y todos miraron para atrás y hicieron... Yo dije, qué saludo más raro, ¿no? Imagínate, saluda a la hermana que está al lado. El saludo en la Biblia era algo sagrado, amigo. Era algo muy sagrado, era dedicarle tiempo a la persona. Era atender, era darle hospitalidad, era lavarle los pies, era darle comida, era darle perfume. Pero es que tengo muchas cosas que hacer, sí, pero ahora tienes que salir de ti mismo. Tienes que dedicarle tiempo a esta persona. Entonces saluden. Entonces el versículo que vamos a leer, el 16, dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué es ósculo? ¿Ósculo qué es? Un beso. ¿Y cuándo fue el último beso que tú diste a un hermano o a una hermana saludándole y preocupándose por él? ¿Cuándo fue? Porque hay algunos que tienen la buena y bíblica costumbre de saludarse, pero hay algunos que como tú no te acerques a ellos, amigo, ni por ahí te pudras, Es que ni por ahí te pudras, Y eso está mal. Y eso es una señal de infantilismo espiritual. Cuando tú te olvidas de tus problemas, de tus rollos, de tu familia, de tus historias, y voy a dedicarle tiempo a saludar a mis hermanos, voy a dedicar tiempo a saludar a los chicos, voy a saludar a los niños, voy a saludar a los niños de la iglesia, voy a saludar a las personas mayores, voy a saludar a la gente nueva. No voy a salir escopetado, sino voy a dedicar tiempo, y aunque tenga que estar 20 minutos uno a uno saludando, yo lo voy a hacer. Y vas a ver cómo se te van a quitar muchas tonterías de la cabeza. Pero claro, estoy pensando, y tal, no sé qué, mirando el reloj, a ver si termina pronto, que ya son las 8:36 minutos y no sé qué, y cuando salga tal y cual. Has entrado con el cuerpo, sí, con el cuerpo entraste, sí, eso ya me di cuenta. Ya hago así, pum, saco una foto y ya sé quién estuvo y quién no estuvo en el culto. Pero ¿y tu espíritu estuvo aquí? ¿Tu mente estuvo aquí? ¿Tu corazón estuvo aquí? ¿O solamente calentaste un poquito la silla? Si toco ahí, recién levantado, digo, mira, aquí estuvo fulanito, todavía caliente. ¿Pero calentaste espiritualmente el ambiente? ¿Venías con el corazón ardiendo para el Señor y calentaste el ambiente? ¿Me ayudaste a mí con tu actitud mientras yo predicaba? ¿O me lo pones difícil? Porque hay congregaciones donde es muy fácil predicar. Claro, ves a la gente tan atenta, tan embobada, tan metida en el mensaje que está aquí arriba, hasta lo anima sin querer. Pero hay otras congregaciones que se lo ponen muy difícil a los pastores, créanme. Hay congregaciones donde ves una indiferencia, un pasotismo, el otro mirando aquí, el otro con el móvil, el otro tal, y tú dices, ¿pero esto qué es? Entonces, cuando vengas a la iglesia, traiga el corazón caliente. Y si vienes frío por la calle porque te han apaleado, porque te ha ido mal el día, mira, ya allí, aquel cuarto se hizo específicamente se hizo aquel cuartito allí para que te aísles y para que ores. Y cuando salgas de esa habitación, los problemas allí se quedaron. Allí se quedaron las cargas, y cuando sales fuera, salgo con el corazón para calentar a mis hermanos. Porque el que está detrás tuyo esta tarde, y el que está delante, y el que está detrás, también ha tenido a lo mejor un día difícil. También viene cansado. A lo mejor se levantó muy temprano en la mañana y ha ido al sur y ha vuelto y ha subido por aquí y ha desmontado un mueble y ha hecho esto y no le han pagado y el niño se le cayó y la letra no la pudo pagar y resulta que el vecino de arriba le tiró agua y no sé qué. Todos venimos con nuestras cosas y con nuestras historias, pero cuando entramos por esas puertas, dice la Biblia, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabando y bendiciendo su nombre. Eso es lo que dice la Biblia, mi amigo. Uy, mis problemas te los comes, amigo, te los quedas allí. Porque cuando se entra a la presencia del Señor, se entra por sus puertas con acción de gracias.
por sus atrios con alabanza, porque vienes a ver al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. No vienes a ver al compadre ni al vecino, vienes a encontrarte con tu Dios. Y cuando una persona estaba rara o triste o seria delante de un rey, se jugaba la vida, amigo. Porque el rey le miraba y decía: ¿tú por qué estás triste? ¿No te acuerdas, Nehemías? Lean el libro de Nehemías. Cuando el rey le dice a Nehemías: ¿qué te pasa, Nehemías? Tú eres mi copero, el que pruebas el vino antes que yo me lo tome por si acaso está envenenado, y te veo con la cara rara. ¿Qué pasa, Nehemías? ¿Qué estás ocultando tú? Dice: no, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que hoy he recibido una mala noticia. Mis hermanos en Judea están mal, el templo lo quemaron, mis padres están muertos. ¿Y qué es lo que quieres? Que me des permiso para ir allí y echar una mano a mis hermanos. Ah, ok. Pero ponerse triste o ponerse de mala actitud, de morros, delante de la presencia de un rey, cuidado, amigo, te juegas el cuello. Te juegas el cuello. Había todo el mundo que estar ahí, aunque se fueran fingidos, tenían que estar todos ahí fingiendo delante del rey para que el rey no sospechara, porque dice la Biblia que la ira del rey, amigo, la ira del rey era tremendamente peligrosa. ¿Te das cuenta? Hay un palacio, hay un castillo, un monasterio en la península, el monasterio del Escorial. El rey Felipe II era tan desconfiado que él tenía la estructura, la arquitectura de ese lugar. A mí me encanta ir a ese lugar, tengo muchas ganas de ir otra vez. El rey tenía el trono en el centro y está hecha de tal manera la arquitectura del salón real que si alguien hablaba en la esquina bajito o criticaba o decía algo del rey, él estaba en el trono y oía perfectamente la conversación que tú mantenías allí en el rincón, porque la acústica está hecha de tal manera que al rey no se le pasaba nada desapercibido. Y a nuestro Dios, nada de lo que hagas, nada de lo que digas, le pasa desapercibido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Quiero terminar con un último versículo. Hay una lista enorme, hemos leído algunos cuantos, pero quiero terminar con el último. Y el versículo que vamos a leer está en Romanos, y con este terminamos. Romanos 15, 7, por favor. Romanos 15, versículo 7 dice: por tanto, recibíos, aceptaos, eso dice otra versión, los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aceptaos, recibíos. Y si no cambia, igual. Y si sigue siempre igual, igual. Recibíos, aceptaos los unos a los otros. Nosotros tenemos una tendencia muy carnal, todavía muy enraizada en nuestra forma de ser. Y es que, según la gente sea, así reaccionamos nosotros. Me cae bien, yo me abro. Me cae mal, yo me cierro. Me habla, yo le hablo. No le hablo, no me habla, no le hablo. Si tenemos todavía esa reacción muy carnal, enraizada en nuestra naturaleza humana, que al fin y al cabo está ahí. Y sin embargo, cuando vinimos al Señor, hay un versículo que a mí siempre me ha impactado muchísimo y dice: venid a mí todos los alegres, los bendecidos, los prosperados, los que estáis gozosos, los que va bien en la vida. ¿Habéis leído ese versículo alguna vez? ¿Cómo que no? ¿No habéis leído ese versículo? Oye, ¿qué pasa, Miguel? ¿No está? Ah, me pillaste. No. Fíjate a quién invita. Fíjate a quién invita. Venid a mí los hechos polvo, los tirados, los amargados, los cargados, los trabajados, los deprimidos, los depresivos, diría la versión moderna, ¿no? Venid a mí que vais a ver lo que te voy a hacer. No, que yo os haré descansar. Es que ¿quién no se enamora de un Dios así, amigos? Vengan a mí, estás cansado, estás hecho polvo, estás triste, ven para acá. Que te ha ido mal, ven para acá. Pero no para recibir collejas, no para recibir insultos y patadas, que eres un bobo, que no te enteras de nada. No, que yo te haré descansar. Pero tú me vas a hacer descansar con la carga que llevas, Señor. Con los millones y millones de oraciones que tienes que oír cada día. ¿Cuántas oraciones pueden subir en un día a la presencia de Dios? ¿Cuántas? Porque nosotros a lo largo del día hacemos varias, ¿sí o no? Yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pidiendo, ¿no? Hoy le pedí al Señor una cosa: Señor, quiero pasar la ITV, porque cuando uno va a la ITV va asustado, ¿no? Cuando uno va a pasar la ITV del coche, va, como me dijo un señor esta mañana, dice: es que cuando venimos a pasar la ITV del coche es como si fuéramos al médico, ¿no?
No, yo creo que el coche está bien, la amortiguación, los frenos, la pista, todo está bien, y después resulta que empiezan a salir fallos y pegas por todos los lados, como el médico. No, yo creo que estoy bien, no, usted tiene esto. Yo todo eso tenía. Pues si yo me veo tan bien. Entonces uno va asustado, y yo desde que antes de ya, esta mañana, tempranito a la mañana, que me fui a las 7 de la mañana, ya estábamos orando, Elena y yo, Señor, que por favor pase la ITV, Señor, reprende al diablo, ata a los demonios, abre las puertas. Ya estábamos, parecía que íbamos a predicar en Kabul la palabra esta mañana, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántas oraciones hacemos a lo largo del día? Montones. Montones de oraciones hacemos a lo largo del día. ¿Cuántas oraciones tendrá que oír por día el Señor? Dame trabajo, sáname, toca a mis hijos, toca a mi familia, toca a mi casa, bendice no sé qué. ¿Cuántos millones de oraciones? Puede decir, oye, por favor, vale ya, déjeme descansar un día. No, Él sigue diciendo, vengan los trabajados, vengan los cargados, que yo les haré descansar. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es el Señor. Y por otra parte, qué bueno es saber que si estoy un día cargado, trabajado, desanimado, el Señor no me dice, así no me vengas, así no me vengas, te pones bien y cuando estás bien me vienes. Bueno, vale. Y si me dura 3 semanas el enfado o el desánimo, no vengo. Sino dice, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Entonces yo quiero en esta tarde terminar diciendo esto, hermano. Tenemos aquí una lista enorme que la vamos a ir estudiando día tras día, para no estar ociosos, para no caer jamás. Pero aquí hay trabajo, aquí hay trabajo. Mira, hemos hablado de que somos miembros los unos de los otros. Luego yo, al que está al lado mío, lo voy a mirar a partir de hoy diferente, como un miembro de mi cuerpo. Puede ser que el que esté al lado tuyo sea tu oreja. O puede ser que sea tus piernas. No sé, pero el que está al lado mío es un miembro mío. Hemos hablado de amarnos los unos a los otros, de honrarnos. Hemos hablado de no juzgarnos. Hemos hablado de saludarnos y finalmente hemos hablado de aceptarnos o de recibirnos. Hemos hablado de cosas muy importantes y aún la lista, ni he empezado, porque la lista es impresionante. Entonces, yo creo que aquí hay mucho material y todo es muy práctico y tenemos que ponerlo en práctica, todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pregúntale a la que está a tu lado, ¿tú me consideras un miembro tuyo? Pregúntaselo. Espera, no hables tanto que vas a preguntarle más cosas. Segundo, ¿tú me vas a amar tal y como yo soy? Espera. Hay más. Espera. Tú no me vas a juzgar nunca a mí, ¿verdad? Tú no me vas a juzgar. Espera, que hay más. ¿Tú me vas a aceptar así como yo soy? Pregúntale, a ver qué te dice. Y el último, ¿tú me vas a saludar cada vez que me veas? ¿Tú me vas a saludar? ¿Qué te dijo? Beatriz, ¿qué te dijo? Depende. ¿Cómo que depende? Que lo va a intentar. Bueno, gloria a Dios. Pepita, ¿qué te dijo Luis? ¿Qué te dijo? Con sí, con sa. Ay, amigo. Oye, te voy a decir una cosa. Si yo dijera, hermano, vamos a cantar. No cuesta nada. ¿Cantar qué cuesta? Nada. Pero cuando decimos amarnos, no juzgarnos, aceptarnos, saludar, dice, esto es diferente. Bueno, es que esto es la práctica. Lo otro sí, está muy bien, pero esto es la vida práctica. Y estamos en el segundo círculo concéntrico, la relación con los demás. Pero espérate cuando lleguemos, espérate cuando lleguemos a nosotros mismos. Espérate, ahí van a salir dragones, lagartijas, cucarachas así de grande con 10 patas, ahí va a salir de todo, amigo. Oramos, ¿les parece? Oramos al Señor. Inclina tu rostro. Si quieres, cierra tus ojos para que así no veas quién nos tiene abierto. Y vamos a pedirle al Señor que en estas 5 cositas, 5 nada más, que Él nos ayude a ponerlo en práctica. Que parece fácil, amigos y hermanos, pero aquí hay mucho trabajo,
porque no nos enseñaron desde la cuna a poner esto en práctica, sino todo lo contrario. A mí nadie me pisotea, a mí nadie me manda, yo soy mayorcito y hago lo que me da la gana, ¿te das cuenta? Y ahora resulta que nos encontramos en la iglesia con un mensaje, con una enseñanza completamente diferente a la que yo recibí en mi casa. ¿Qué te parece? Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Voy a pedirle a Elena y también en esta tarde voy a pedirle a Anderson que nos despidan en oración para que estos 5 puntos que hemos hablado esta tarde los podamos poner en práctica con la ayuda del Señor. Oramos, hermanos.